Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro de trazo en el ciclo que hemos denominado Realidad, Juego, Cuerpo y Transferencia en tiempos de conectividad digital. Hoy tenemos el gusto de contar con Nora Rabinovich, psicoanalista, amiga, muy amiga, querida de la casa. Nora es docente titular de la AEAPG, ¿así se dice? AEAPG, en convenio con la Universidad de La Matanza, supervisora del Centro de Orientación e Investigación, Dr. Arnaldo Raskowski, autora de numerosos trabajos presentados en congresos nacionales y extranjeros, exsecretaria científica de la AEAPG y delegada por la AEAPG en la FLAPSIP. Así que hoy vamos a escuchar a Nora. Ella ha titulado su trabajo Los análisis por medios virtuales, el cuerpo en juego. Así que, como hacemos siempre, la vamos a escuchar y luego abriremos a preguntas y debate. Bueno, Nora, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es tan estimulante la invitación de Trazo, porque los temas son de muchísimo interés, siempre me despierta ganas de pensar algo más, ¿no? Así que bueno, estoy muy agradecida por la invitación. A propósito de lo que están proponiendo, pensé hacer un cierto ejercicio con, digamos, dos pacientitos, para ver por qué con uno fue imposible atenderlo vía, digamos, virtual, y por qué con otro no solo fue posible, sino que me abrió a poder trabajar de una manera que seguramente si hubiera sido presencial, él no hubiera encontrado sus recursos, pero que justamente fue un facilitador, digamos, la vía virtual. Bueno, nos preguntamos si todos los análisis son posibles por medios virtuales y advertimos que la respuesta es negativa, tratándose del análisis de niños, porque no todos pueden prescindir de la presencialidad en cuerpo del analista. La presencia del analista puede independizarse de la experiencia tridimensional y sentirse a partir de su voz o evocarse a partir del recuerdo de sus palabras. Sin embargo, no es posible esto para todos los niños o para cualquier tiempo del sujeto. Llamo tiempo del sujeto a un momento particular de estructuración, es decir, contando con ciertas operaciones lógicas o no contando con ellas. Justamente en muchas ocasiones nos consultan porque ciertas operaciones esperables no se han hecho posibles todavía. Operaciones cuya imposibilidad detectan muchas veces los docentes. El caso de Javi da cuenta de esto, no siendo posible un abordaje por medios virtuales. En oposición a este caso, el de Ian muestra la riqueza que el medio virtual puede ofrecer para la dirección de la cura. Voy a contar el primer caso, el de Javi. Javi está por cumplir 6 años cuando me hacen la consulta, ¿no? Y por comenzar primer grado de manera parcialmente presencial. Ese es el momento de la consulta, ya que las maestras de preescolar han señalado su preocupación al notar que el chico no tiene posibilidades de participar online en las actividades que proponen, como lo hacen otros chicos de la misma sala.
Los padres relatan que todo es difícil con Javi. En un viaje reciente en el aeropuerto, no se dejó revisar por la autoridad y a los gritos manifestó que iba a matar al policía, lo que le valió una aireada respuesta del policía, ¿no? El policía le dijo, nadie tiene que decir eso en un aeropuerto. Y la molestia y vergüenza de los padres. Por otra parte, comentan que no acepta permanecer sentado a la mesa hasta que hayan terminado de comer. Pica algo y se va a ver la televisión. Si se lo impidieran, el escándalo sería mayúsculo. Tampoco acepta hablar por teléfono si alguien como los abuelos pide hablar con él. Alistarlo para llevarlo a la escuela cada mañana es un infierno, pero en eso los padres dicen que se mantienen firmes. Tiene una hermanita menor a la que maltrata aprovechando su superioridad física. En la primera entrevista me presento a Javi diciendo que sé que él no le está pasando bien cada vez que se pone bravo. Agrega que le da furia, que quiere agarrar a los ladrones, darles una piña y meterlos en una jaula. Señalo que eso lo tiene que hacer la policía, que son personas grandes, mientras que él es un chico. La mamá, que lo acompaña para que la conexión sea posible, comenta que lloró porque se llevaron la heladera vieja que no andaba. Él agrega que quería que se la lleve la niñera porque así no la perdían. Juega a comer de un plato una pócima para tener fuerza como Hulk y ser súper rápido como Flash. Cuando le pido que dibuje, es decir, un dibujo libre, ¿no? No le pido otra cosa, traza en la hoja unas líneas marrones y otras verdes y dice que es un espantapájaros loco que baila para espantar a los pájaros, que hay que encerrarlos en una jaula porque se comen las frutas y flores que plantamos. La mamá pregunta, ¿nosotros plantamos? Por respuesta, el niño le tira del pelo. Señalo que Javi lo decía de manera general, que es algo que pensó y no algo que pasó, y que parece que se enoja mucho cuando no lo entienden, cuestión que él confirma. A pesar de afirmar que en la próxima nos encontraremos por Zoom, igual que en esa, ¿no? Se niega a participar en ese segundo encuentro. Juego con la mamá en un lugar próximo al niño y él comienza a participar. El juego es que hay que adivinar el personaje que cada uno pensó. El de su mamá es el ratón Mickey. Y la mamá se lo dice en el oído a Javi. Cuando yo lo adivino, Javi pregunta si podemos terminar la conexión. Por supuesto que no espera mi respuesta ni la de la mamá, porque quiere ir a ver el dibujo animado de ese personaje en la tele. Y a pesar de la negativa materna, se encamina a aprenderla, lo que obliga al uso del control remoto por parte de la mamá y desencadena la furia del chico. El tercer encuentro se presenta a puro grito y negativa del chico. Escucho que el papá llega de la calle y le pregunta qué pasa. La madre contesta por el chico, ¿no? El padre trata de contenerlo, pero los gritos son más intensos. Y el padre dice, si querés que me vaya, me voy. El niño sigue gritando y propongo continuar con los padres. Para que Javi se calme, le prenden el televisor. Propongo contención física serena frente a los desbordes, indico continuar de manera presencial. ¿Por qué otros chicos de la misma edad pueden sostener una actividad por la pantalla, siéndoles suficiente la voz y la mirada de la maestra o del analista, aun cuando sean acompañados por un adulto para conectarse? ¿Por qué para Javi esto no es posible? La voz y la mirada como modalidades pulsionales están implicadas en zonas corporales.
Es en ese sentido que podemos afirmar que analista y niño ponen el cuerpo, aunque mediado por la pantalla, que por supuesto evidencia una diferencia con el contacto presencial, cuestión de la que todos podemos dar cuenta en función de lo que estamos viviendo por la pandemia. Volviendo a Javi, su presentación haciendo mención a ladrones malvados que él debe combatir, nos hace presumir que la grandiosidad de su imagen está en paralelo con la de los enemigos, imagen ideal, pero que parece de cartón pintado, como mera fachada inconsistente, cuando el dibujo del espantapájaros loco hace referencia a la identificación narcisista. El dibujo muestra la precariedad imaginaria de su unidad narcisista, representado por unas líneas que intentan figurar los palos cruzados vestidos con ropas humanas del espantapájaros loco que baila para espantar a los pájaros enemigos de lo cosechado. Javi aparece como imagen inconsistente o vacua de humano, que no cubre ningún real, ya que es madera disfrazada de persona. Su única característica humana es la locura de la furia contra algún perseguidor, o locura como expresión de un goce absoluto. Estallido imaginario, agresividad narcisista por la confusión especular, ya que ladrones y héroe, pájaros y espantapájaros, unos malos y otro bueno, parecen batallar en una lucha sin fin. Bueno, esto me recuerda, ¿no?, a hacer la referencia al trabajo freudiano La negación, porque la mención al juicio de atribución se hace insoslayable, juicio anterior al de existencia. Se hace evidente la dificultad de la operación de expulsión de lo que es no yo, que se trata fallidamente de lograr poniendo el acento en la atribución bueno-malo, así también como la austos, una expulsión de goce. Recordamos lo que trae Freud también en ese mismo trabajo. Voy a leer textual la cita. Ahora bien, discernimos una condición para que se instituya el examen de realidad. Tiene que haberse perdido objetos que antaño procuraron una satisfacción objetiva, entre paréntesis, Freud pone real. El estadio del espejo nos enseña que el cuerpo propio aparece imposibilitado de captación en su real puro, necesitando dirigirse al gran otro que oficia de espejo plano, devolviéndole una imagen virtual al niño, imago, yo ideal que refleja el otro. El sujeto se apropia de su yo, o yo verdadero, ich, cuando se puede escribir el borde de un agujero en la superficie imaginaria, agujero que certifica la pérdida del objeto que se ha contabilizado como objeto de goce del otro, que se recupera como objeto a cuenta del sujeto, como creación del sujeto. El corte sobre la imagen virtual a cuenta del sujeto hace a la apropiación del cuerpo, como plantea Freud cuando señala al yo como proyección superficie-cuerpo, ¿no? Que esta es una referencia al yo y el ello. Es necesario que el trazo unario, retraducido como trazo de goce perdido, haya agujereado la imago para que el yo todo no quede cautivo de la demanda de goce del otro y que la imagen sea cobertura de un real para que sea vivida como propia. Para Javi, cualquier pérdida como la de la heladera amenaza su integridad imaginaria, pero no logra escribirse como la expulsión de un goce, como el corte del objeto del campo del otro. Queda en dependencia del otro, que lo espeje, reflejándolo siempre como His Majesty the Baby. Tal vez por eso no consigue que la voz y la mirada a través de la pantalla lo convoquen,
La operación de castración no se verifica. La madre aparece tomando textualmente la palabra de Javi. No puede reconocer que el niño está haciendo una generalización acerca de los pájaros que se acercan a comer los cultivos. Hace una lectura textual de la frase que enoja al niño porque no lo espeja. La intervención señalando que de los ladrones se ocupa la policía y que él es un niño, apuntaba a un giro de lo imaginario compacto, tratando de abrir una brecha. Es necesario que se inscriba un trazo propio atestiguando una pérdida entre el sujeto y el otro para que se interrogara sobre el deseo del otro, lo que tal vez diera paso a una fobia. La intervención del analista acerca del error de lectura de la madre de lo que dice el niño la señala en falta. Su acotación parece no reflejar al niño en cuestión y que por eso despierta la ira de Javi. Los gritos del niño aparecen como descargas inespecíficas de displacer. No se articulan en palabras. Es la madre la que las pone por él cuando el padre pregunta qué le pasa. Gritos que tienen la finalidad de herir los oídos como extorsión para que se le permita complacerse, pero también expresión de un goce no expulsado por el lenguaje que señala que el objeto no está perdido a cuenta del sujeto. Otra es la situación de Jan. La consulta es por sus temores a la hora de dormir. Tiene miedo que sobrevenga un incendio justo a la noche cuando está durmiendo. Tiene 9 años y es el mayor de 3 hermanos. Siempre se muestra razonable y juicioso, pero sufre cuando no es valorado como jugador de fútbol por sus compañeros o cuando sus amigos de la escuela no le comparten un código privado que usan para comunicarse. Sus padres reconocen que esperan mucho de él y también que no padezca por estas cuestiones, ¿no? A partir de mostrarme algunos de sus dibujos que representan personajes creados por él, a veces en sociedad con algún amigo, cuando sugiero que dibuje, me pide que indique qué dibujar. Respondo que lo que se le ocurra, y a pesar de manifestar cierta molestia, no duda en dibujar algún personaje que al ser interrogado por sus características, generalmente responde que no sabe. Repetidamente dibuja un pavo real, con una cola desplegada con colores llamativos y pequeños ojuelos, que me indica son para despistar a los posibles predadores. No aparecen otras asociaciones, a pesar de pedir algún entorno o pedir otro personaje que interactúe con ese personaje dibujado. No parece comprometido tampoco con la propuesta de algún juego. Para mi sorpresa, en una de esas sesiones, Jan juega, ya no me acuerdo si con el celular o con la computadora. La cuestión es que da vuelta a su imagen y eso lo divierte, ¿no? O sea, pone la cabeza como colgando, lo que yo veo por la pantalla es la cabeza colgando y él ahí lo veo divertido. Yo siento cierta incomodidad que me abstengo de expresar porque tengo que ver al chico cabeza abajo todo el tiempo, ¿no? Inclusive él ensaya borrar la imagen de su cuerpo en una nebulosa. Lo veo muy comprometido con ese juego, a diferencia de lo que pasaba en sesiones anteriores. Juega nada más y nada menos que a descompletar la imagen que espeja el otro, juego que se hace posible porque nuestros encuentros son a través de la pantalla. Es posible que si hubiéramos tenido sesiones presenciales, se le habría ocurrido alguna otra forma de hacerlo, pero sin dudas el juego fue facilitado por la virtualidad, a diferencia de lo sucedido con Javi. En la sesión siguiente dibuja un cofre del tesoro. Está rodeado de joyas de oro y plata y un pirata con un lorito en su hombro. Se atribuye el descubrimiento. Se muestra activo y divertido con su ocurrencia.
En otra sesión escribe unas letras bordeándolas de los colores que habitualmente se usan para generar efecto tridimensional. Cuestión que me hace notar, ¿no? Él dibuja unas letras con unos colores rojo, marrón, amarillo, que muchas veces cuando se intenta dar tridimensionalidad a algo plano, y se usan unos anteojos especiales también, ¿no? Pero bueno, él hace esto y él me lo hace notar, ¿no? Yo le digo, ¿qué es eso? Y me dice que, bueno, es para hacer como si fuera que tienen volumen, ¿no? Le señalo que nuestros encuentros son en 2 dimensiones, a diferencia de los que serían si nos encontráramos en mi consultorio, y él se sonríe por esa referencia. Me resultó sorprendente que después de la sesión en la que se muestra cabeza abajo y oculta sus manos y parte de su cuerpo, ¿no?, tras un efecto de neblina, apareciera también manifestando disfrute al dibujar el cofre y el pirata. Es que descompletar la imagen que el otro refleja como yo ideal, al que esforzadamente hay que responder, no apartándose de lo que el otro espera del niño, lo llena de placer por ser liberador. El cofre alberga el tesoro más preciado, un real agalmático del que se ha apropiado, siendo el cofre cuerpo el que lo alberga. La operación de castración había sido posible con anterioridad al análisis. Evidencia de ello es la angustia por las noches, el temor nada menos de ser presa de un incendio, lo que nos hace presumir la práctica onanista vivida bajo la fantasía de la amenaza de castración. En el análisis, transferencia mediante, las operaciones se recrean. El pavo real, que al desplegar su magnífica cola despierta la admiración de quienes lo miran, encarna al maravilloso niño falo, orgullo de mamá, que lo dejaría cautivo de ese goce del otro, goce de ser admirado, que también se traduce en los ojuelos del plumaje para evitar depredadores. Descompletar la imagen del niño que espeja el otro se juega en la transferencia como lo denuncia mi molestia hacia la imagen del niño cabeza abajo y el ocultarse parcialmente. El objeto mirada ha sido cortado del campo del otro, pero entonces la angustia conduce a la pregunta por el deseo del otro. Cuando el niño repetidamente me pregunta ¿qué quiero que él dibuje?, sin embargo logra no esperar mi respuesta y encontrar la propia. Asisto al nacimiento del sujeto. ¿Cómo se juega la sesión virtual en el análisis con adultos? Esta es una pregunta que también merece reflexión. Y también, por supuesto, muestra diferencias. Hace un tiempo atendí a una mujer joven por Skype que vivía en otro país. Pero siendo argentina, todos los años volvía para visitar a su familia que seguían viviendo aquí. Yo pensaba que íbamos a tener la oportunidad de conocernos personalmente, ya que nuestro contacto desde el comienzo había sido virtual. Sin embargo, mi sorpresa fue grande cuando vi que se le hacía siempre, cada vez que viajaba, muy difícil un encuentro presencial, a pesar de que el tratamiento se extendiera durante varios años y tuviera efectos estimables. Comprendí que la distancia la protegía de verse estragada por mí, como le sucedía con su madre, razón por la que había organizado su vida en el exterior. Su posibilidad de analizarse era a través de la pantalla o el teléfono, mientras que para otros pacientes, ¿no? Cuando comenzó la cuarentena hubo algunos pacientes que decidieron no continuar de manera virtual o por teléfono, ¿no? En algún caso, digamos, de estos pacientes que habían decidido que si no era presencial no continuaban,
En algún caso tenía que ver con resistencias al análisis, pero en otros casos, en otros dos casos, a mi criterio se trataba de una pérdida de ese goce que trae la presencia en cuerpo del analista, ¿no? Y que parecía una pérdida inaceptable. Para concluir, voy a decir que se puede sentir que el otro está ausente aunque esté a nuestro lado, o puede sentirse su presencia hasta en su recuerdo. Considero, sin embargo, que la presencia del otro como un real más del mundo nos trae un goce que no es sustituible por la voz y la mirada que nos permiten las pantallas. Para algunos esta falta no es aceptable ni reemplazable por ese goce más atemperado. Tengamos en cuenta que el encontrarnos en lo real con nuestros otros más queridos no es reemplazable por ningún Zoom o llamado telefónico, por muy íntima que haya sido esa conexión. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Nora. Bueno, gracias a ustedes. Interesante. Bueno. ¿Seguís vos, María Inés? Bueno, no, bueno, está abierto el espacio para lo que quieran comentar, preguntar, participar. Bueno, abro el juego un poquito. Nora, muchísimas gracias, hermoso. Y me encantó el final, porque eso es una prueba de fuego, ¿no? No por nada nos pasa eso, ¿no? Y es algo generalizado. Con lo cual, daría la impresión que cada paciente o cada persona puede hacer uso de lo virtual e incluso a veces valerse mejor de lo virtual que de lo presencial en alguna ocasión. Pero como venimos trabajando, lo virtual tiene ciertas características que hacen que no se pueda tener un anudamiento, digamos, real, simbólico, imaginario, de la misma manera que se puede en lo presencial. Esto que vos mencionabas, ¿no? Cómo extrañamos el contacto humano, digamos, con el otro, aportando su cuerpo ahí. Entonces, bueno, creo esto, ¿no? Que quizás no hay una sola respuesta, ¿no? A estas preguntas que te haces, ¿por qué un niño pudo y otro no? Seguramente vos vas acercando respuestas. Creo que no podemos generalizar precisamente, claro, ¿no? No podemos generalizar ni quedarnos en la idea de o demonizar el uso o decir qué maravilla, sino estar muy atentos, me parece, a lo que esta nueva realidad que tenemos, nueva que no es nueva, que se viene dando, pero que a partir de la pandemia explota exponencialmente. Digamos que hay como una condición humana que probablemente llegue a cambiar drásticamente. Recién Paula hablaba de la película Her, o hablábamos de esta cuestión de los seres virtuales que hay ahora, en fin, hay toda una tendencia fuerte a restar cuerpo, a restar presencia, ¿no? Al aislamiento, más allá de la pandemia, pero la pandemia lo expuso. Por eso, bueno, está como esta dicotomía, ¿no? Entre pensar la cuestión de lo digital como parte de una nueva realidad y que puede traer cambios estructurales o viene trayendo, o pensarlo como herramientas, que también lo usamos como herramientas, ¿no es cierto? Eso, bueno, sí. Perdón si me extendí. No, pero sí, estoy de acuerdo, o sea, yo creo que en principio más de un paciente va a pedir seguir por medios virtuales, así como hubo pacientes que decidieron no seguir por medios virtuales, ¿no? Y ahí es esto, que se juega el uno por uno. En los chicos, para mí, tiene que ver con el momento estructural, ¿no?
En los adultos tiene que ver con la estructura, ¿no? Hay pacientes que les viene mejor la distancia, la pantalla, y otros que al contrario no pueden prescindir de ese contacto directo que es de alguna manera, bueno, la presencia en cuerpo del analista, ¿no? Porque como traté de diferenciar, ¿no? La presencia del analista se puede hacer sentir de muchas maneras, ¿no? Pero para algunos, y eso para mí es estructural, no pueden prescindir de, digamos, la presencia en cuerpo, ¿no? Así que bueno, sí, sí, yo, digamos, veo mucho esta cuestión de los avatares, ¿no? Esto que también mencionaba, me parece que a propósito de esto de Her, ¿no? Sí. No, o estoy, sí. Esto, ¿no? De lo de Ger y de el artículo de Silvia que habían puesto en el grupo y un recital que se hizo de ABBA, graciosamente ABBA con sus avatares, Claro. que me pareció muy loco, muy loco. Y bueno, porque, digamos, es un personaje que representa a la persona, ¿no es cierto?, en una circunstancia. Es como su doble, digamos, ¿no? Es interesante, pero hay que ver cómo lo usa cada uno, ¿no? Yo veo en algunos chicos que esto es usado como una manera de explorar algo que a veces no se hubiera atrevido en cuerpo a hacerlo, ¿no? No sé, bueno, por eso digo, acá se abren singularidades y cómo cada quien va a tomar ese elemento. Qué sé yo, sabemos mucho antes que la pandemia cómo las pantallas eran un refugio para que no hubiera un encuentro cuerpo a cuerpo con el otro, ¿no? Especialmente en la adolescencia. Así que, digamos, no nos sorprende. Pero bueno, creo que esto en chicos más chicos que a lo mejor hubieran tenido un acercamiento posterior al tema de los juegos, de las pantallas, los vemos ya introducidos, ¿no? A propósito de que, bueno, fue la herramienta todo el año pasado para la escuela y para el contacto también con familiares y todo eso. Así que, bueno, digamos, han entrado a este mundo de lo virtual con cierta anticipación. Antes lo veíamos en los adolescentes, ahora lo vemos en los chicos. Osvaldo, me pareció que querías... Sí. Y después Silvia, después de Osvaldo. Ok. Bueno, en primer lugar, aprecio y rescato de lo que compartimos con vos, Nora, es cómo tu escucha arma una estrategia de abordaje terapéutico acorde a la singularidad. Que cuando vos escuchaste que la virtualidad no funcionaba, fuiste por la presencialidad y viceversa. Me parece que eso habla de una posibilidad de escuchar y atender la singularidad que me parece muy, muy pertinente, digamos, ¿no? Me da ganas de comentar 2 o 3 cositas de cada caso y preguntarte algo de cada caso también, ¿sí? Dale. En el primero me pareció muy fuerte esta escena del aeropuerto, ¿no? De este chico que a los gritos, ¿no? Como que si ya ahí se diera cuenta de una no simbolización de la ley, digamos, ¿no? De la autoridad, como que no hay nombre del padre operando ahí como algo que ¿no? Casi una posición paranoica, ¿no? Pues este chico también parece que es habita un mundo de gozadores y de gozados, y con la hermanita la gozada es ella, el gozador es él, digamos, ¿no? Algo que a mí me pareció muy importante, digo, para pensar la estructura, ¿no? Por eso creo que también el abordaje tuvo que ver con algo que vos me parece que vas percibiendo ahí. O sea, que el niño no es otro de la madre. O sea, la madre habla por él, ¿no? Y hay otro factor que me pareció fuerte, que yo creo que es casi un factor inductor a la psicosis. Este padre que dice, si te parece me voy.
Tal cual. Me parece nodal, ¿no? Y ahí la pregunta que va para ese caso es si vos estás pensando una psicosis latente, en el caso de Javi, ¿no? Quizá no desarrollada, no desplegada, pero ¿cómo pensabas eso? Y en el caso de Ian, y trato de ser breve, creo que, claro, está más claro el campo de la neurosis. Tiene problemas de autoestima, está en la temática de qué se espera de él, y qué dibujo querés que haga. Y creo que cuando un niño ya se pregunta eso, cuenta con el deseo del otro. O sea, Claro. que ahí respiramos un poco más tranquilo, me parece, en ese sentido, ¿no? Lo de la cabeza abajo, me pareció también como una metáfora, ¿no? Como quizás es su manera de decir que está dado vuelta, digamos. Me parece que es un chico que juega mucho con metáforas, el cofre, los piratas, entonces creo que abre otro juego. Y ahí te quiero preguntar si podrías ampliar un poquito cómo es esto del el goce del cuerpo del otro en presencia. Ese concepto que vos lo mencionás, pero si lo podrías ampliar un poquito, ¿cómo pensás esto del goce del cuerpo del otro en presencia? Para defender la importancia de la presencialidad, digamos, ¿no? En ese sentido. Y muchas gracias por tu trabajo. No, por favor, o sea, buenísimo los comentarios. En relación a Javi, repetime la pregunta, porque no estoy anotando. Sí. No, la pregunta es si vos, si estás pensando en una psicosis latente, que se está estructurando una psicosis. Ah, no, y me acuerdo lo del padre. Sí, bueno, digamos, yo lo vi 3 veces a este nene, yo lo derivé porque no estoy atendiendo en forma presencial, no, digamos, tomaron nota de la derivación, pero después supe por la persona que no habían ido. No sé si irán a otra persona o si desistieron por el momento de, digamos, un tratamiento. Yo indiqué un tratamiento. En relación al padre, yo pensaba, ¿no? En otra época, las madres decían, cuando venga tu papá, y el chico aflojaba, ¿no? Si se había empecinado en algo, porque sabía que la mirada del papá, que la voz del papá, que el enojo del papá tenía un valor, ¿no es cierto? Bueno, acá el papá, en lugar de, digamos, tener con su presencia la posibilidad de instaurar la normativa, el orden en ese caos, el padre dice que si el chico quiere, él se va, ¿no? Entonces, bueno, pareciera, está bien, nosotros vamos más allá de lo empírico, ¿no es cierto? En el sentido de que también la función paterna puede ser ocupada por la madre, no importa esto. Pero ahí pareciera, y a mí me llamó la atención cuando los padres dicen que cuando tienen que hacerlo ir al colegio, al chico, que ahí se ponen firmes, ¿no? Es decir, pareciera que en lo demás no hay posibilidad de que ellos establezcan un orden, una normativa, ¿no? Es decir, que está dificultado ahí el tema de, digamos, de la identificación a lo simbólico del otro real, ¿no? Es decir, bueno, esto, ¿no? Que llevaría a digamos, a recortar en la variedad de posibilidades algo de él, ¿no? Y sentirse identificado con eso. Bueno, esto parece que no es posible. Yo no sé, digamos, yo siempre cuando veo a un chico, ¿no? Hago una apuesta a que a lo mejor esas operaciones que tendrían que ya estar concretadas, que esté la chance de poder, digamos, plasmarlas a través de un análisis. Algo que me dio cierta esperanza con este nene fue cuando él se enoja con la mamá porque la mamá no entiende lo que él dice.
cuando, digamos, como si hubiera ahí un reconocimiento, no mamá, no soy ese que decís, ¿no? Bueno, ahí me dio una esperanza de que a lo mejor es un retraso, digamos, en los tiempos, en cuanto, bueno, hay autores que dicen que no da lo mismo si el tiempo, digamos, si esa operación en el tiempo es posterior y no en el tiempo que se espera. Y ya lo sabemos, este nene va a tener dificultades. Así que bueno, no sé, mi apuesta es a que habrá que ver ¿no? Si se puede armar ahí otra cosa, si se puede dar lugar a esas operaciones que todavía no están. En relación al otro nene, sí, es una neurosis, y bueno, digamos, en relación a que hay, digamos, lo real es muy difícil, digamos, lo real justamente resiste a la palabra y a la imagen. O sea, yo lo único que puedo decir de esto es que, y todos lo hemos experimentado en estos días, hace 1 año y medio que lo venimos sintiendo, no es lo mismo cuando vos una persona que te importa la ves por la pantalla, aún con videollamado, ¿no es cierto? Que abrazarla, que tenerla junto a vos, que escucharla, que verla en 3 dimensiones. Más de eso no puedo decir, la verdad que no puedo. Ahí hay un real que es imposible que tenga palabras, ¿no? Pero todos sabemos a qué nos referimos. Gracias. No, gracias a vos. Silvia. Bueno, sí, ¿no? Bueno, yo iba por el mismo lado que recién planteaban, solo que, digamos, había señalado casi lo mismo que, ¿cómo es tu nombre, Norberto? Osvaldo. Osvaldo. ¿Qué Osvaldo? Porque dice Graciela, entonces, perdón. Que es la mujer que está al lado. Bueno, había señalado casi lo mismo que, subrayado, casi lo mismo que Osvaldo, pero iba hacia lo siguiente, Nora, porque también en la actualidad nos encontramos con muchísimos niñitos que tienen este tipo de características, ¿no? Lo voy a decir así un poco más general, después está la singularidad, en donde hay algo difícil en relación a la autoridad, ¿no? Que se expresa un montón en las escuelas y en las casas, ¿no? Donde los niños aparecen como despóticos, hasta hay un síndrome que está en el DSM, que es el de lo posicionista desafiante, ¿no? Por supuesto que, como decíamos recién, depende de cada singularidad. Entonces, pensaba justamente, ¿no?, en estos lugares de estos papás y en la mamá, en esa pregunta de nosotros plantamos como no pudiendo diferenciarse del niño, efectivamente, como si el niño le fuese una prolongación de ella, ¿sí? Y en ese sentido, también me pareció interesante el enojo del niño, Claro. cuando, ¿no?, ella lo incluye, lo engloba, ¿sí? Y entonces te quería preguntar, Nora, si te dio la impresión o cómo viste la estructura de la mamá en ese caso, ¿sí? Y por otro lado, la pregunta del padre al niño, como si el niño tuviese la autoridad, como si él la encarnara, ¿no es cierto? Y claro, en ese ámbito, qué difícil para un niño poder identificarse
a lo simbólico, ¿no?, del otro real, y con lo cual, luego aparece este niñito no pudiendo ubicarse desde un lugar posible como un niño separado de los padres, no sé, como un sujeto, diferente de lo que vos planteabas en relación al otro niño, ¿no? Y entonces me daba esa impresión, un niño puro yo ideal, ¿no? Claro, ¿Tenés exactamente. esa impresión? Sí, totalmente, ¿no? O sea, como, bueno, justamente no puede, al fallar, digamos, esta identificación simbólica, ¿no es cierto? Bueno, el ideal del yo no está posibilitado, que sería siempre lo que mide al yo actual, ¿no es cierto? Digamos, él está ahí, el yo ideal depende de la mirada del otro. Para lograr el ideal del yo, bueno, es una operación del niño, ¿no? Una operación justamente de pérdida de goce, ¿no? Entonces, bueno, como esto no se produce, y bueno, son estos chicos que por ahí no les importa nada, ni su cuaderno, ni sus lápices, ni aprender, ni nada, porque digamos, justamente como estructura el ideal del yo está, no sé si, digamos, pareciera muy dificultado, ¿no? No, ¿y qué me decías también, Silvia, de... bueno, que estaba dado vuelta, ¿no es cierto? Claro, claro. Digamos, está dado vuelta, pareciera como que este niño, no sé, la palabra de él marca lo que va a ser el padre, ¿no? Que bueno, debe ser también aterrorizante para el chico. No es un chico que tenga miedos, es un chico que vive en la paranoia, como decía Osvaldo, pero por esta cuestión, digamos, donde el otro tiene que diferenciarse, porque si no él se confunde con el otro. Lo diferencia de manera extrema, ¿no es cierto? Esto que decíamos de la apelación al juicio de atribución. Es decir, este es muy, muy malo, yo soy muy, muy bueno, y bueno, pero no logra terminar de identificar dónde está yo, ¿no? Perla estaba levantando, Paula estaba levantando la mano, sí. Gracias, Sí, Nora. sí, no, por favor. Bueno, primero quiero decir que me pareció sumamente interesante la presentación, también agradezco muchísimo. Para mí, bueno, fue todo un esfuerzo mental seguir estos conceptos y me alegro de todavía que puedan funcionar en mi memoria, porque hace mucho que no atiendo niños, ¿no? Pero bueno, una cosa que siempre me fascina con respecto a esto de la estructuración psíquica y que pensaba también de este caso Javi, coincidiendo con todo lo que fueron diciendo los otros participantes, era que, primero, si este chico empezara un análisis y apostáramos a intervenciones de construcción de psiquismo, sí, habría que trabajar también con los padres, sobre todo en esta, digamos, como, queda fea la palabra en este contexto, pero como de psicoeducación, digamos, como de ver cómo los padres pueden empezar a instaurar algo de esta ley. Y se me ocurre que son de estos casos donde hay que interactuar con la escuela, con los padres, con los ámbitos donde se mueve el chico, tratando de rescatar alguna autoridad que le ponga un freno. Y por otro lado, en esto de la no inscripción de la ley y que el ejemplo de la policía, se me figuraba, digamos, si esto siguiera así, sin tratamiento y armándose como el espantapájaros, digamos, ¿no? Como un rejunte de cosas, de una imagen así muy frágil en definitiva, la policía, en vez de tener un rol
pacificador, como portador de la ley, pasa a ser justamente el enemigo. O sea, lo toma, son de estos sujetos que toman la intervención de la policía de manera absolutamente paranoide y no como una protección porque está la ley operando y se supone que la policía sería portadora de la ley. Bueno, muchas gracias, Nora. Me encantó. No, gracias a vos. Sí, tal cual, o sea, que nos muestra cómo él está, digamos, en esta confrontación narcisista con el otro, ¿no? No puede, no hay acceso a una terceridad, a la ley como terceridad, ¿no es cierto?, que haría posible la pacificación justamente, ¿no? Al contrario, un chico neurótico, mira, el otro día, ayer, sí, un chiquito me decía que tenía mucho miedo, que le había dado mucho miedo, un nene de 10 años, en la escuela, porque había entrado al baño y había visto que había una mochila, un libro y una cartuchera en el inodoro, ¿no? Y que la cartuchera tenía como algo rojo, qué sé yo, que él pensó que podía ser sangre. Se asustó un montón y pensó quién había hecho eso y qué sé yo, bueno, si un chico de 6º grado, a un nene de 2º, porque el libro era de un nene de 2º, bueno, no sé, la cuestión que se había asustado un montón, pero después en la sesión misma, él dijo, bueno, pero yo sé que hay 4 personas que están cuidando la entrada de la escuela, o sea, no podía ser alguien de afuera, tenía que ser un chico de adentro, y si es un chico no es tan peligroso. Es decir, que, digamos, esos que están ahí cuidando están representando una norma, una ley, y entonces, bueno, él puede estar un poco más tranquilo cuando reconoce eso, ¿no? Por eso digo, ahí está la diferencia muy clara entre un chico claramente neurótico y este chico que, bueno, no sé, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Uno con un chico tiene siempre como la esperanza de que algo pueda armarse, ¿no? Así que bueno, sí, esto viene muy bien para, esto que vos comentabas, viene muy bien para ver la diferencia, ¿no es cierto?, entre una estructura y otra. Sí, bueno, creo que me toca a mí. ¿Sí? Yo te vi antes. A Débora también. Bueno, después Primero María Inés estaba. Bueno, dale. Bueno, agradecerte, Nora, realmente súper interesante, muy clínico tu presentación y que nos invitas realmente a pensar en la singularidad de cada caso, ¿no? No es virtualidad sí, virtualidad no, sino, digamos, cómo se juega en función de la estructura, de los tiempos de la estructura. Y yo me quedé un poco pensando en la viñeta, porque lo mencionás, no lo desarrollaste, de la paciente que vivía en el exterior, ¿no? Que traes como una situación muy particular, que en realidad ella lo que no pudo fue la presencialidad, y sí pudo sostener un trabajo con efectos, un trabajo prolongado y con efectos. Me pareció muy interesante cómo lo lees, su no posibilidad de ir al consultorio. Y si nos querías contar un poco más, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cómo hubiera sido si no existiera la virtualidad? Y me evocó, digamos, no sé la estructura de esta paciente, pero algo ha sucedido allí para poder avanzar de una forma virtual y no poder tener el encuentro presencial, ¿no? Vos hablás del estrago materno. Me evocó, digamos, o sea, que es virtualidad o lo que fuera, cómo debemos hacer el trabajo del manejo de la transferencia, ¿no? Hacer la lectura para tener manejo. Me evocó un paciente de hace muchísimo tiempo, un paciente del hospital, con un sujeto con una estructura psicótica, y que la única posibilidad de poder hacer un tiempo de trabajo era mientras los dos tuviéramos lentes oscuros, ¿no? ¿No? Esa fue un poco la condición que permitió poderlo sostener, ¿no? Él venía con anteojos de sol y yo debía ponerme anteojos de sol.
y de esa manera podía tener las entrevistas, ¿no? No sé por qué esto sucedió hace muchos años, esta paciente que digo, realmente qué punto hay de dificultad, ¿no? Para no poder ir al consultorio, ¿no? Una paciente que pudo hacer un trabajo de análisis, por lo que vos nos contás. Bueno, si nos querías comentar algo más en relación a esto, y bueno, gracias, muchas gracias por tu trabajo, por tus materiales. Bueno, no, gracias a vos. Digamos, esta paciente pudo venir solamente 2 veces al consultorio, pudo venir. Ajá. Las 2 veces que vino, digamos, a pesar de que ella por ahí venía y se quedaba un mes en Buenos Aires. Sin embargo, bueno, no, que tenía que ir a ver a los parientes, que esto, que lo otro. La cuestión es que una vez vino un año, otra vez vino otro año, y nada más. Y las 2 veces que vino, la verdad que la sesión no pasó nada. No pasó nada en la sesión. Cuando teníamos sesiones muy impactantes para mí, especialmente en el último tiempo, ¿no? Recuerdo una sesión en la que ya estábamos hablando por celular, ni siquiera, qué sé yo, pasamos del Skype al teléfono fijo, después ya era el celular, pero yo en el medio se había cortado la conexión, entonces ella intentaba y yo intentaba, y era una cosa tan dramática ahí en el medio, ¿no? Parecía donde poníamos tanto, ¿no? Poníamos el cuerpo a través del teléfono, de la pantalla, de lo que fuera, y pasaban cosas, ¿no? Ella fue consiguiendo cosas, pero bueno, cuando ella estaba en Buenos Aires, se encontraba con una madre que era sería muy difícil poner, digamos, todas las cuestiones, es decir, desde el desamor hasta tomarla como justamente el desamor es lo que hace, que no hace barrera, ¿no es cierto?, a que el niño sea tomado como goce del otro exclusivamente, porque gozar del niño gozamos. El adulto, ¿no es cierto?, cuando mece al niño, cuando lo mira, cuando le habla, obviamente que goza del niño. Todos sabemos que hay un goce ahí del adulto en relación al niño. Pero, ¿qué pasa? Bueno, el amor hace barrera, ¿no es cierto?, a no apropiarse de ese niño, a no condenarlo a ocupar ese lugar de objeto a ser gozado, ¿no es cierto? Es decir, por amor, cuando el chico dice, ay, salí de acá, ¿viste? No te pongas pesada, uno respeta eso, ¿no? Bueno, lo que yo puedo decir de esa madre era que justamente las manifestaciones de desamor eran tan notorias que la única posibilidad que tenía esta paciente para librarse de ese lugar de objeto maltratado era vivir en otro lugar. Así que bueno, esto. Y vos decías el manejo de la transferencia. Bueno, el manejo de la transferencia también, digamos, yo pienso perfectamente que la transferencia por teléfono, por Skype, por Zoom, está presente. Digamos, está presente el sujeto supuesto al saber, ¿no? Es decir, el analista sabe de mi inconsciente, sabe de mi deseo. Nosotros sabemos que no sabemos, excepto que el paciente hable y poder escuchar esas palabras singulares de cada quien, ¿no es cierto? Pero bueno, mientras nos atribuye eso, la transferencia está vigente, ¿no? Porque puede pasar que un paciente lo veamos en forma presencial, pero cayó la transferencia, por la razón que fuera.
Sí, sí. Y ahí ya no hay posibilidad de análisis, con ese analista al menos, ¿no? Ujú, ujú. Gracias, Nora. Bueno, Gracias. gracias a vos. Debbie. Bueno, sí, muy interesante. Yo me quedé pensando en esta cuestión que comentaba Silvia, de cómo vemos bastante extendidamente estos niños en los Cierto. que la ley parece no tocarlos, y que justamente caen en este imaginario no horadado, en este imaginario que lleva a la pura especularidad y a la agresividad permanente, la cuestión de o yo odio o me odian, ¿no? Ujú. Que se tematiza bastante en esto de los enemigos, que es tan habitual escuchar hoy en los niños. No sé si ustedes ven la cantidad digamos, de villanos que hay. Es una lista interminable en cada uno de las historias o de los videojuegos. Y lo que me pregunto es si este tipo de vida donde se juegan tanto en la virtualidad, con estos videojuegos, si no también generan esta prevalencia, generan o contribuyen, mejor dicho, a la prevalencia de esta cuestión paranoide. El año pasado trabajábamos un poco esta cuestión de pensar las pantallas como el espejo plano, mucho del uso de las pantallas generando más bien un espejo plano en el sentido de que el yo ideal queda todo el tiempo ahí comandando la escena. Y entonces hay algo del imaginario no horadado. Entonces me preguntaba si esta conexión de los niños todo el tiempo con este tipo de juegos, bajo ciertas condiciones de cada estructura de cada niño y de cada familia, ¿no? No para generalizarlo, pero si no hay como digamos, una facilitación, dadas las circunstancias, de este tipo digamos, de trastornos, ¿no? En relación al narcisismo. A mí también me está llamando mucho la atención que varios de los héroes de los videojuegos son villanos. Por ejemplo, el protagonista con el cual el niño está identificado, por ejemplo, en uno que se llama Roblox, uno de los juegos es tener que salir de la cárcel. Y digamos, el tema es ayudarlo al protagonista a robar y después a poder librarse de la cárcel. Lo doy como un ejemplo, digo, como algo de la ley, bueno, como aparte la viven cotidianamente los chicos este tipo de historias, ¿no? Bueno, me pregunto eso, cómo incide tanta exposición a este tipo de juegos si no genera, si no facilita precisamente este tipo de trastornos en la cuestión del armado narcisista. Sí, por supuesto, teniendo en cuenta en cada estructura, cómo cada niño se va estructurando de acuerdo a los Sí, lazos claro, particulares. claro. No, digamos, uno podría pensar que no es casual la elección que hace ese niño de ese juego, ¿no? Banalizando que ganar es matar a otro, ¿no? Ahí hay o que hay que ayudar al personaje a que robe, ¿no? A que transgreda la ley. O sea, porque Roblox también tiene una variedad de juegos, ¿no? Yo he visto compartiendo pantalla con una pacientita Roblox, por ejemplo, yendo a lugares como un aeropuerto, viajando, conociendo lugares. Es decir, por eso digo, hay que ver qué elige el chico, ¿no es cierto? Digamos, por algo se prende con estos juegos, ¿no? Con esto que vos decís, o sea, no cualquier chico se prende matando a otros o robando, ¿no? Y eso tiene que ver con la estructura. O sea, yo entiendo, uno parece cuál es el huevo y cuál es la gallina. ¿Qué es? Es la estructura que elige el juego
es el juego que perpetúa la estructura. Bueno, puede ser que algo de eso, ¿no?, haya, un ida y vuelta, ¿no? Pero sí vemos que no todos los chicos eligen los mismos juegos, ¿no? Y otra cosa que, bueno, esto de la autoridad, ¿no es cierto?, de esto que preguntaba Silvia, sí, por supuesto que, digamos, venimos diciendo hace un tiempo cómo la función paterna ha decaído en el malestar en la cultura de nuestro tiempo, ¿no? El malestar en la cultura de hace 60 años atrás, digamos, 70 años atrás, era otro, ¿no? La represión, mirá cuando viene papá lo que va a pasar, ¿no? El malestar en la cultura hoy es otro, es el papá diciendo si querés que me vaya, me voy, ¿no? Hay una decadencia de la función paterna. Y en ese sentido, sin duda que vemos más chicos, digamos, yo haría una diferencia entre chicos que arrasa su impulsividad, ¿no?, con la cosa cotidiana, de los chicos que transgreden la norma que saben que existe, ¿no? Digamos, acá en Javi aparece un chico, a mi gusto, que, digamos, pareciera que ni siquiera sabe cuál es la norma, ¿no? Es decir, que cuando tiene hambre pica algo, pero si ya no tuvo más hambre no le importa ni siquiera la conversación que se puede armar en la mesa, ¿no? Es decir, va a puro impulso. Ahora quiero comer, ahora quiero ver la tele. Además, esto de ver la tele, ¿no?, que aparece como lo que, digamos, ahí donde se puede visualizar una falta, ¿no? Por ejemplo, el aburrimiento. El aburrimiento es algo muy interesante, porque en el aburrimiento es la percepción, ¿no es cierto? Bueno, puede haber aburrimiento por angustia, ¿no? Pero también puede haber aburrimiento, mezcla de angustia, mezcla de ¿qué hago ahora?, ¿no? Y poder tolerar eso y usarlo como disparador para ver qué hago. Acá, este malestar en la cultura actual, donde rápidamente se tapan los agujeros con las pantallas, los padres no toleran que los chicos se aburran, por ejemplo, siempre tienen que estar haciendo algo programado, no toleran el ocio del chico, y hacen que el chico no lo tolere y rápidamente busque con qué llenar ese bache, ese agujero, eso que puede ser vivido como falta. Así que bueno, sí. No, perdón. No, me quedé pensando una parte que por ahí yo, no sé si primero gracias, porque me encanta escuchar la clínica y cómo la vas pensando, ¿no? Pero en esta escena donde Javi están jugando a adivinar el personaje, sí, y que la mamá... en realidad, digamos, él juega a que él se toma una pócima, ¿no?, y que lo va a hacer tipo Hulk o Flash. Claro, me llamó la atención, por ahí yo lo entendí mal, cuando la mamá piensa un personaje y en realidad lo hace a él, digamos, en lugar, lo pone a él en esa complicidad, como en una horizontalidad con ella, y le dice en secreto, en el oído, ¿no? A mí, en realidad me hizo ruido esa escena, como que lo pone a él en un lugar donde ellos están del mismo lado, o sea, ella estaba con él
en esa horizontalidad respecto a vos, ¿no? Ella piensa el personaje, se lo dice a él, supuestamente para que vos lo adivines, pero no le permite a él ponerse en un lugar distinto al de ella, ¿no? Me pareció como que no le permite hacer lazo con ese juego, ¿no? Pensaba en lo del espantapájaros, si algo de esto que espanta no es un poco como él se siente, ¿no? En esta cosa de generar ese espanto y que el otro un poco sale corriendo, o ponerse en ese lugar, porque cuando él le dice esto al policía era casi, realmente era como, a ver, prender fuego, a ver qué hace el otro, ¿no? Como de verdad era convocarlo peor del otro, ¿no? Pues yo te digo, hay que matarlo, es como casi como un espanto, ¿no? Porque genera una cosa, la madre estaba espantada, ¿no? De que el nene dijera esto delante de la autoridad, ¿no? Esto me parecía también interesante y pensaba en difícil a veces, que no tiene que ver, puede pasar con la pantalla, pero puede pasar también en la presencialidad, cuándo o no un niño es tocado por la palabra. Que esto puede ocurrir, digamos, con pantalla o sin pantalla, pero la sensación a veces es que queda como una cosa como refractaria y que nada, ¿no? Que es muy difícil llegar y hacer lazo, ¿no? Y que por ahí esto se pone más en evidencia en la pantalla, pero son niños que también en el espacio compartido también no son tocados por la palabra, a veces inclusive es difícil desde el cuerpo tocarlos, ¿no? Son niños que están realmente muy perturbados, ¿no? Y otra cosita, y con esto termino, no sé si a ustedes les está pasando, pero yo de a poquito, así, voy pudiendo ver algunos niños en la presencialidad, no me animo todavía en niños muy pequeños, ¿no? Por esta cosa del cuerpo a cuerpo, por las distancias, entonces de a poco voy empezando, pero la experiencia de lo que nos va pasando a nosotros cuando conocemos a niños que conocíamos en pantalla y que no los conocíamos en persona, ¿no? Algo que es muy distinto, cuando esa sorpresa, ¿y qué le pasa al niño, ¿no? Cuando se reencuentra o encuentra con ese a quien por ahí hace un año que está viendo en la pantalla, ¿no? A mí me sorprende gratamente un movimiento que se genera. Yo estaba trabajando con una nena que en la casa era un despelote, o sea, en la casa parte de lo que le pasaba a esta nena era una casa gigante, no es que era una casa pequeña, pero que esta nena realmente estaban todos los espacios mezclados, no se respetaban los lugares de uno de otro, la nena estaba en sesión y pasaba desde el perro, la señora que limpiaba, el papá que llegaba de trabajar, el hermanito, o sea, todos circulaban y no había ninguna posibilidad de que hubiera algún orden, y parte de lo que le pasaba a esta nena es que por la noche transitaba por las camas, o se metía en la cama del hermano, o se metía en la cama de los padres, pero no encontraba un lugar donde armar un compartimento para ella. Y el primer juego que hace acá, cuando llega al consultorio, que era la primera vez que yo la veía en persona, agarra una casita que hay acá y empieza a ordenar cada cosa en su lugar, cada uno en su cama, cada uno en su espacio, y me dice, nunca más te quiero ver por la pantalla, quiero que siempre juguemos acá, porque viste qué silencio que hay, qué tranquilidad, digamos, esto que era lo que le estaba pasando, a mí de verdad que me emocionó, o sea, cuando ella, porque yo también sentí eso, ¿no? Que era la sensación de que ella podía apropiarse de un espacio, pero que también desde el otro, porque lo que le pasaba en casa también era que ella no tenía desde el otro ese respeto por ese espacio, o sea, no era que ella a la noche se pasaba a otras camas, pero cuando ella estaba en su sesión, eran los otros los que se pasaban un poco como a la cama de ella, ¿no? Como que este era el espacio de ella al que se montaban todos, ¿no? Compartía esto porque me parecía que es un fenómeno nuevo con el cual nos vamos a ir encontrando, que es esa vuelta a la presencialidad, donde primero que ya no somos los mismos, porque a mí también me pasa que es distinto, ¿no? Esto de, primero es cierto, un movimiento menos espontáneo por momentos, al principio, ese temor. El otro día viene un nene con una coca, entonces me dice, yo me traje la coca, pero yo ya sé que por protocolo, así, 9 años, por protocolo, tengo que ir a tu balcón
sacarme el barbijo, tomar la coca en el balcón y después volver a entrar. El nene dice a mí, ¿no? Como que era, y la verdad que es todo muy, muy particular, o por ejemplo, bueno, que un nene venga y te diga, pero vení, mostrame, ayúdame, y que uno va poniendo como una cierta distancia, ¿no? Como cosas que, bueno, yo al principio realmente no atendí para nada presencial durante muchísimo tiempo, porque no me imaginaba compartiendo un elemento o una, digamos, una mesita de 40 centímetros con un nene, tenerlo ahí. Pero bueno, creo que es otro trabajo que tenemos que ir pensando, ¿no? Esta vuelta a ese reencuentro, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, qué lindo lo que contás, la verdad que muy lindo. Y hay como una emoción, ¿no? Que también uno tiene, ¿no? Digamos, no es solamente lo que siente el chico, esto que contabas de esta nena, sino también uno como analista, ¿no? Recibiendo de nuevo en cuerpo, ¿no? La presencia del chico. Sí, me parece Igual, que es muy lindo. a mí me pareció, volviendo un poquito a lo que vos traías, me parece muy, o sea, yo agradezco esto que pongas sobre la mesa, que no con todos los niños se pudo trabajar en pantalla, con algunas sí, con algunas, o sea, me parecieron dos situaciones clínicas muy interesantes, porque nos ha pasado, ¿no? Esta cosa de que por ahí uno va apostando y dice, bueno, tal vez algún movimiento se puede ir produciendo, pero hay algo a veces que hace un tope, ¿no? Y es verdad, uno no sabe qué hubiese pasado en la presencialidad con ese niño, pero sí sabe que en esta distancia virtual fue muy difícil, ¿no? Que este niño fuera tocado por el otro, con la palabra, con la imagen, ¿no? Como que... Sí, digamos, yo, digamos, para mi sorpresa, porque al principio no sabía si esto iba a funcionar, pero en entrevistas con padres, los padres, digamos, señalan diferencias importantes y caída del sufrimiento, ¿no? A pesar de que esto decimos, ¿no? Que no es igual, pero sí, funciona, ¿no? A pesar de que obviamente no es igual. Sin embargo, uno ve que, digamos, que los tratamientos traen resultados, para decirlo rápido, ¿no? Uno ve, yo me acuerdo, una nena que inclusive presenté el año pasado, que lo único que hacía era saltar, ¿no? Saltar sobre un colchón que había ahí, digamos, encerrarse en almohadones. Yo creía que iba a ser imposible atenderla. Ver cómo esta nena, digamos, pudo inclusive contarme que ella no se atreve a preguntarle a la mamá cómo es que se hace un bebé adentro de la panza de la mamá, ¿no? Que tampoco se atrevía a preguntarle por qué ella estaba aislada ahora que la hermana estaba con síntomas, que no entendía, ¿no? Bueno, digo, yo lo veo en la sesión, ¿no es cierto? Veo esta diferencia, una nena que no articulaba una palabra, que, digamos, era puro movimiento, y de pronto puede decir esto. Entonces, digo, bueno, funciona. Esta nena también justamente me hiciste acordar, porque esta nena, la palabra del otro era, digamos, como si no hubiera sido oída, ¿no? Estábamos inclusive en el consultorio, yo a esta nena empecé a atenderla en forma presencial cuando recién la trajeron, y yo tenía que decirle, mirá, te estoy diciendo, ¿me escuchaste? ¿No? Es decir, no, bueno, y
y de ahí a tocarla con la palabra, uff. Pero bueno, digamos, lo veo en cómo cambian las sesiones y bueno, este nene mismo, ¿no? El segundo, Jan, digamos, este nene empieza así un poco como para complacerme y después se le ocurre este juego y este dibujo y bueno, y pasan cosas. Entonces, bueno, digo, es posible, a pesar de que no es lo mismo, pero, como digo, no con todos. ¿Puedo decir algo? Sí. No, continuando con esta idea de si es posible o no que alguien se ha tocado la palabra, ¿no? Cada uno quien. Y pensaba en esto que venimos viendo y vos lo traes en Jan, por ejemplo, pero que lo vemos en muchísimas otras situaciones clínicas, ¿no? Cuando la posibilidad de metaforizar, por ejemplo, no está o es tan incipiente o ni siquiera lo es, digamos, ¿no? Sí, porque si fuese incipiente es incipiente, pero me retracto, digo, bueno, cuando hay algo donde no podemos escuchar algo de este orden, ¿sí? La mamá de Jan, por ejemplo, es una muestra de eso, ¿no? Cuando... La mamá de Javi, por ahí. Perdón, de Javi, perdón. Sí, sí, de Javi. Y antes que dije, Jan, cuando... Sí. Bueno, Jan metaforiza, el que no es Javi, sí, tal cual. Y entonces pensaba nuevamente en un tema que me parece que es muy importante, que se nombró, que se dijo y que creo que es para seguir trabajando y debatiendo y viendo cómo hacemos con esto, que tiene que ver, por un lado, con lo que decíamos, de la declinación de la función paterna, y no estoy hablando de función paterna que necesariamente la tenga que cumplir el varón papá. No estoy hablando de eso, estoy diciendo de quién ejerza esa función, nombre del padre, que permite, entre otras cosas, metaforizar. Entonces, digo, bueno, me parece que quizá esto de que pueda ser o no tocado con la palabra es un indicio de que hay algo de la función, nombre del padre, nombre del, que no está operando o que es deficitario. Sabemos que siempre es deficitaria, por supuesto, pero quiero decir, no está operando. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Claro que sí. Sí, o sea, vemos esto, ¿no? Fíjate que justamente con el primer nene, con Javi, la mamá dice no, tiene que usar el control remoto, porque la palabra no es suficiente. Él pregunta, hace un remedio de, ¿no es cierto?, de vamos a llegar a un acuerdo, pero no espera la respuesta, se precipita al televisor. Entonces, bueno, sí, tiene que ver con esto, ¿no? Que la madre misma no hace valer su palabra. Claro. Porque perdón, sí, decime. No, que evidentemente antes cuando dije el nombre al revés, me refería a esta mamá, a la de Javi, cuando no metaforiza, cuando aparece esto de lo que plantamos y ella dice, ¿plantamos? ¿Nosotros plantamos? Claro.
No, exactamente, ella no metaforiza, ¿no? Ella lo toma al pie de la letra eso. No lo puede tomar metafóricamente como una cosa general. Bueno, digamos, yo no los conocí más a ellos, pero es claro que algo ahí está fallando estructuralmente también en esta mamá y en este papá, ¿no es cierto? Pero bueno, no sé, ya no me atrevo a decir qué tipo de estructura es, pero sin dudas que no han podido lograr que Javi, digamos, pueda operar esta pérdida de goce, ¿no? Que hubiera hecho justamente a tener, hacer otro dibujo en principio, ¿no? Hubiera dibujado una persona con características como dibuja un chico de 6 años una persona. Él dibuja un espantapájaros, ¿no? Me parece tan gráfico cómo él se percibe a sí mismo como no del todo humano, no del todo apropiado de su cuerpo, como un remedo de persona, ¿no? Como algo no del todo humano. Esto fue lo que me pareció tan llamativo, ¿no? Sí. No, quería agregar algo, perdón, porque pensando incluso en lo que decía Paula, ¿no? Cuando dijo, perdón que voy a decir psicoeducativo, ¿no? Pensando en el trabajo con los padres. Y Sí. yo pensaba, no sé qué te parece a vos, Nora, pero pensaba en lo siguiente, que muchas veces con papás, con niños que presentan estas problemáticas, ¿sí? Por supuesto, caso por caso, pero hay algo que yo vengo viendo que se va repitiendo cuando hay niños que presentan estas características en relación a la ley, a no incorporar la ley, a estar todo el tiempo tratando de ser ellos los que imponen las reglas en la casa, etcétera, etcétera. Y hay efectivamente un trabajo para hacer con los papás que muchas veces tienen que ver con, hay veces que ni siquiera con la estructura de los papás, sino con algo que también es de la época. Por supuesto, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero no todos se enganchan en eso, es verdad. Pero quizá es todo un trabajo de poder ayudar, voy a decirlo así, medio grueso, a que puedan confiar en el inconsciente o que puedan descubrir que existe, que no da lo mismo, que no todo da lo mismo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, pero creo que, digamos, a los padres, por supuesto que están afectados por las cuestiones culturales epocales, también están afectados por su estructura, y hablar de su estructura también es hablar de la sexualidad infantil que los habita, porque también, o sea, lo que vemos distintas cosas. Yo veo también mamás que a pesar del trabajo, ¿no es cierto?, un pacientito que en la primera sesión señaló un mapa de su casa y dijo, y acá yo duermo con mi mamá, este es el cuarto de mis padres y acá yo duermo con mi mamá. Y yo le dije, pero como tu mamá no duerme en el cuarto de tus padres, ¿y tu papá qué dice? Bueno, digamos, hasta que la madre dejó de invitarlo a la cama a este nene, fue justo hacia el final del análisis, o en todo caso consideré que podíamos terminar ese análisis cuando la madre dejó de llevarlo a la cama.
había ahí una gratificación, una satisfacción infantil puesta en juego con este niño. De hecho se separó de su marido, bueno, no importa. A lo que voy es que, bueno, pasa esto, pasa también esos padres que dicen, bueno, si quiere, si es una nena y quiere una pareja con una nena, está todo bien. Si es un varón y quiere con un varón, está todo bien. Que es muy epocal, ¿no? Es muy, decíamos con Claudia, esto de el glamour que tiene hoy en día, decir, ¿no? Soy bisexual, soy asexual, y que esto está más en relación a una cuestión de contagio emocional del tipo de la tercera identificación que trae Freud en psicología de las masas, ¿no es cierto? Queda moderno decir esto. Pero bueno, y hay padres, ¿no? Que dicen, no importa, te pintás las uñas aunque seas varón y está todo bien, porque, bueno, esto sí es epocal y es inductivo, digamos, inductivo de una sexualidad ambigua, ¿no? De una indefinición sexual. Bueno, ahí no opera la castración, ¿no? Porque si uno elige ser mujer, queda, por supuesto, descartado que uno sea varón o que uno sea cualquier otra cosa, qué sé yo. El tema es ese, ¿no? Que cuando uno se siente identificado con algo, lo demás queda descartado, ¿no? Hay que bancarse, que entonces no todo es posible. Pero bueno, por eso digo, hay de todo, hay cuestiones epocales, esto de la caída de la función paterna, hay esto de la inducción ambigua de la sexualidad, hay cuestiones estructurales puestas en juego, qué sé yo, no sé qué les pasa a los papás de Javi no sé, ellos también se parecen a su hijo, no sé. No los conocí más, la verdad, los vi nada más que en esa última reunión donde les dije, no, la primera reunión de consulta y la última que les dije que tenía que ser presencial, ¿no? Y bueno, y está esto de el niño como objeto de goce, ¿no? De ese goce infantil, ese poner en juego la sexualidad infantil que nos habita a cada uno de nosotros y en algunos casos de una manera que no admite tope, ¿no? En otros casos, bueno, o sea, gozar de un niño, todos gozamos de un niño, pero bueno, hay que ver, ¿no? Si el adulto pone topes ahí. Bueno, hablando de topes y límites, el tiempo ha ido pasando. La verdad que da ganas bueno, va a haber otras oportunidades para retomar, muchas cosas quedan para seguir pensando. Te agradecemos muchísimo, Nora, muy interesante tu presentación. Y bueno, les quería avisar que nuestro próximo encuentro en esta oportunidad va a ser el 1 de octubre. Vamos a recibir a Luján Iguale. La presentación que teníamos en el tercer viernes de septiembre no la vamos a tener, vamos a tratar de reprogramarla para el próximo año porque nos dimos cuenta que es Yom Kippur, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a ver el 1 de octubre, y bueno, para continuar trabajando. Podemos aplaudir ahora a Nora, que nos... Yo les mando un beso grande. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Nora. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Nora.